Dígale, Señor Jesús, te amo. Por lo tanto, voy a honrar tu palabra poniéndole atención, poniéndole en mi corazón y poniéndola por obra. Hoy mi vida cambiará por tu preciosa palabra. Amén. Un aplauso a la palabra. Perfecto. Pueden tomar su lugar. Y quiero quiero platicar desde algo que es cómo poder ser transformados. Transformación. Voy a leer Filipenses capítulo 1, el versículo 6. El día de hoy quisiera hablarles de muchos versículos, pues nada más se los voy a mencionar, pero aquí vamos a ver algo muy importante. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadidos de esto. A ver, la palabra de Dios nos va a enseñar algo muy importante. Dice, estamos persuadidos de esto. A ver, todos digan persuadido. O sea, que nadie te va a engañar de esto. Que el que comenzó la obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día del Señor Jesucristo? Déjeme le digo cuál es el día. Estuvimos viendo el día de Noé, el día de Lot, estuvimos viendo el día de Jehová, que es muy duro y terrible, pero a ustedes no les toca ese día, pero a nosotros nos toca el día del Señor Jesús. Pero para poder llegar a ese día nosotros tenemos que ser perfeccionados. Y el día de hoy Dios quiere ayudarnos a ser perfeccionados, transformados, que cambiemos, que hagamos algunos ajustes en nuestra vida y eso es lo que Dios quiere. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Y dice, el que es injusto, no sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Está hablando de antes de que todo esto se cierre. Dice que el que es justo, ¿qué va a hacer el que es justo? Practique la justicia. El día de hoy nosotros tenemos que practicar justicia. ¿Qué es practicar justicia? Es hacer lo correcto. Lo justo que el Señor nos pide que hagamos. Pero también dice que el que es santo, santifíquese todavía. Y si usted se cree muy santo, se tiene que santificar todavía. Y el que se crea muy justo, tienes que practicar más justicia. Y entonces eso nos va a ayudar a poder estar preparados para el día del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar siendo transformados. Este es un maravilloso día en donde vamos a compartir la Santa Cena del Señor y quiero que todos en casa estén preparados para esto. Ahora, ¿por qué se le puso Santa Cena? Pues porque el Señor Jesús lo tomó en la noche, pero nosotros estamos hoy todavía de mañana. Se le puso. ¿Y por qué se le puso la última cena? Eso fue Da Vinci. Porque no fue la última cena, fue la primer cena. Porque todavía la seguimos celebrando y hoy el Señor Jesús está aquí y quiere celebrarla con nosotros. Amén. Ahora, lo que tenemos que entender es pedirle al Señor que nos ayude a hacerlo en lo correcto, que nos ayude a practicar justicia y que nos ayude a santificarnos todavía. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29, me habla de la Santa Cena y dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, cuando yo practico justicia, yo soy libre de juicio.
Pero para que yo sea libre del juicio, tengo que comer y beber dignamente. Y hoy lo vamos a hacer y lo vamos a hacer dignamente. Y para eso necesitamos, para hacerlo dignamente, necesitamos entonces autoanalizarnos, checarnos, ver qué es lo que no está funcionando. ¿Por qué? Porque nosotros, por lo general, nos movemos en emociones, en sentimientos. Nos movemos en lo negativo. Nos movemos a veces por lo que me dicen, lo que escucho, lo que siento, en lugar de movernos por lo que el Espíritu nos está indicando. Y es bien importante esto. Para entender esto, entonces necesitaríamos escudriñar un poco más sobre lo que es la Santa Cena. Y por ejemplo, en los 4 evangelios habla de la Santa Cena, pero a veces le dedican un poco. En algunos un capítulo, en algunos un poco del capítulo, pero el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, me habla mucho sobre la Santa Cena. ¿Qué pasa antes? ¿Qué sucede durante la Cena del Señor? ¿Y qué pasa después de la Cena? Mis hermanos, por favor, pongan mucha atención porque necesitamos comer el pan y beber esta copa dignamente, discerniendo el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos que ver lo que la Escritura nos habla sobre la cena del Señor a conciencia, entendiéndolo, discerniéndolo. ¿Para qué? Para que tú practiques justicia y para que tú te santifiques el día de hoy. Amén. Eso va a cambiarnos mucho. Hay personas que han perdido el rumbo. Personas que se movieron nada más por emoción, por lo que les dijeron, por lo que están recibiendo de bombardeo de palabras y dejaron de escuchar lo que el Espíritu dice. Y para eso, en el Evangelio de Juan vamos a estar escudriñando la vida de alguien que se dejó ser perfeccionado, llamado Simón. Simón quiere decir desierto. En algunas traducciones dice que es un junco movido por el aire. Simón es alguien que está en una crisis, que reacciona. Y vemos la vida de Simón, que reaccionaba, hablaba rápido, no pensaba, se movía, decía, y era muy sincero, igual que nosotros. Hacemos a veces las cosas sinceramente, pero no por el Espíritu, porque Él se movió mucho en emoción, pero fue el Señor Jesucristo el que lo ayudó. Como empezamos a leer en Filipenses, dice, lo perfeccionó para el día del Señor. Y hoy Dios te quiere perfeccionar a ti y a mí. Amén. Tengas mucho, tengas poco en el Señor, te va a perfeccionar. Y para eso, como vamos a estar hablando de Simón, quiero que me acompañes porque Dios, el Señor Jesús, le cambió el nombre a Pedro. Pero veamos lo que dice él en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice, 2 de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro. Él mismo escribe, fíjense bien, él mismo escribe. Pedro, cuando está escribiendo esto, fue el que empezó a predicar, fue el que se levantó lleno del Espíritu Santo, se convirtieron en la primer predicación, se convirtieron 3,000, en la segunda 5,000. Había sucedido muchas cosas en la vida de Pedro. Pero entonces empieza a hablar de la primera carta, la segunda carta, y yo les he estado hablando sobre cómo poder interpretar la venida del Señor Jesús a través de estas 2 cartas. Pero luego dice, él escribe, Simón Pedro. Está diciendo, soy humano, tengo errores, me pusieron Simón, pero Jesús me puso Pedro. Está diciendo, la obra del Señor la sigue cumpliendo, me sigue transformando. Él sigue en esto. Y luego dice, siervo y apóstol del Señor, de Jesús, de Jesucristo,
a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está diciendo que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios. Pero si tú estás buscando hoy justicia, no justicia, que hagas justicia por tu mano, sino que alcanzas la justicia de nuestro Dios y Salvador, aquí a Jesucristo le llama Señor, le llama Dios y le llama Salvador. Le llama Señor, le llama Dios y le llama Salvador. ¿Quién? Simón Pedro. Entre Simón y Pedro está reconociendo la justicia que es de Señor, Dios y Salvador. Ponga mucha atención en esto. Simón Pedro está reconociendo que es Señor, Dios y Salvador. Amén. Porque hoy le tenemos que permitir al Señor que siga formando la obra que empezó un día en nosotros, que la siga perfeccionando en nosotros. Amén. Así es de que vayamos entonces a ver y a checar el Evangelio según San Juan para revisar qué sucede antes, en y después de la Santa Cena. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, empieza a hablar de la Cena del Señor. Habla el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. 5 capítulos dedicados a la Santa Cena. 5 capítulos en donde nosotros tenemos que permitirle a Dios que nos perfeccione. 5 capítulos en donde vamos a nosotros a saborear lo que Dios quiere hacer con nosotros, que quiere perfeccionarnos para el día del Señor Jesús. 5 capítulos en donde van a cambiar muchas cosas. Pero como son muchos versículos, solamente voy a leer algunos claves para aplicarlos a nuestra vida. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 6, empieza a decir que el Señor Jesucristo, ese día de la Pascua, dice que se sentó a la mesa y antes de tomar la cena, dice que agarró una toalla y un recipiente y empezó a lavarle los pies a los discípulos. El Señor Jesús, Él les enseñó humildad y empezó a lavarlos. Y no se preocupe, no vamos a lavar ahorita pies, aunque sí, porque algunos ya empezaron a recibir el lavamiento. Dice el versículo 6 al 10 del capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 6 dice: entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, como a veces nosotros no comprendemos qué está sucediendo. Mas lo entenderás después. Pedro, ¿cómo se llamaba antes? Simón. Estaba en una transformación como Dios quiere transformarnos a nosotros. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. No. ¿Cómo se te ocurre? A mí no me laven los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y hoy creo que el Señor Jesús quiere lavar tus pies. Y si no te dejas lavar, pues no puedes tener parte. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar a qué se refiere Simón Pedro. Reconoció Señor a Jesús, como Dios a Jesús y como Salvador a Jesús. Pero aquí está transformándolo. Dice: no tendrás parte conmigo si no te lavo los pies. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza. Y no, o sea, los pies, Simón. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y lo que hoy el Señor quiere hacer es limpiarte algunas cosas. Los pies representan también el alma. Simón se estaba moviendo mucho en emociones todavía.
en lo que sentía. Y entonces, a veces nuestra alma está tocando el mundo y no nos ensuciamos. Y a veces la palabra del Señor Jesús sigue lavando tus pies si es que te dejas. Pedro no se quería dejar, pero le dijo, si no quieres, no vas a tener parte conmigo. Dijo, no, pues entonces todo. Ya está lavado, nada más los pies. Y hoy Dios quiere lavar tus emociones, tus sentimientos, para que no se enseñoreen de ti y te muevan. Tú tienes que aprender a ser feliz, gozoso. Pero a veces no estamos así porque nos están siguiendo dirigiendo las emociones y nosotros estamos escuchando tantas cosas y nos enfocamos en lo malo y no nos enfocamos en lo bueno, en lo que Dios nos ha dado, en la posición, en lo que podemos lograr hacer. Y hoy Dios quiere ajustar algunas cosas en nosotros. Amén. Ahora, voy a estar hablando los subtítulos que aparecen en estos 5 capítulos. Primero, Jesús lava los pies. Y sale Simón, Pedro, no me los laves, te los tengo que lavar, si no, no tienes parte conmigo. Lávamelos. Y hoy el Señor Jesús te sigue lavando los pies. ¿Alguien se quiere dejar lavar los pies? Amén. Segunda cosa que sucede antes de tomar la cena. Jesús anuncia una traición. Capítulo 13, versículo 25. Dice, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Ponga mucha atención en esto. Jesús está diciendo, esta noche alguien de ustedes me va a traicionar, me va a entregar. Y Juan se recuesta y le dice, ¿por qué? Porque Simón Pedro le estaba diciendo, pregúntale, ¿quién? Y se acerca y le dice, ¿quién es? Pero aquí le está diciendo, ¿quién es? ¿Cómo le dice? Señor. Señor, ¿quién es? Pero en Mateo capítulo 26 sucede esta misma parte, no lo vamos a leer para no perdernos tanto. Y entonces dice que uno a uno le empezaron a preguntar quién es Señor, quién es Señor. Y al final llega con Judas y le dice, ¿quién es maestro? ¿Quién es maestro? Entonces hay dos enfoques diferentes. Hay quienes quieren aprender mucho la palabra de Dios, quieren un maestro. Hay quienes quieren aprender muchísimo, tienen mucha comezón de oír. Pero tomando como simplemente maestro, solamente es para recibir enseñanza y no obediencia. Porque ellos dijeron Señor. Y cuando Pedro está aprendiendo esto, él escribe en lo que leímos de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Simón Pedro, y le dice, Señor, Dios y Salvador. Él aprendió el señorío. ¿Qué es el señorío? Quien recibe una orden para obedecer. Pero a veces nosotros tenemos mucha palabra, pero no obedecemos la palabra. Por ejemplo, la Escritura dice, hijos, honrad a vuestros padres. Y a veces ni nos damos cuenta que no lo estamos honrando porque somos groseros, los tratamos mal, no hacemos lo suficiente. Y, si fueran cristianos, mis papás los honraba, pero como son bien tremendos, y a veces si siendo cristianos no los honramos, entonces lo que tengo es una palabra que dice honrar porque lo recibí del maestro. Sí, yo lo sé, pero no obedezco. Por ejemplo, la Escritura dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero los maridos dicen, ay, pues si no saben cómo es una fiera. ¿Y cómo voy a obedecerla? Sí. Es más, ya no siento lo mismo
que cuando nos casamos. Entonces, como ya no siento lo mismo con cuando nos casamos, entonces no, yo recibí una palabra, porque hay gente que sabe mucha palabra, pero no tomó el señorío, entonces no obedece. Y dice, amad a vuestras mujeres. Pero también a la mujer dice que se someta al marido. Entonces, pero así nos encontramos muchas. Por ejemplo, dice que nosotros tenemos que perdonar, pero dice, ay, sí, que lo perdone Dios. Y el día de hoy estamos escudriñando a fondo lo que es la cena del Señor a través del enfoque de Juan en estos 5 capítulos, pero a quien estamos enfocando en esos 5 capítulos es a Simón. ¿Qué quiere decir Simón? Desierto. O no seguro. ¿Qué quiere decir Pedro? Roca. Simón entonces es la arena del desierto y Pedro es la constitución de Jesús, que es la roca de la salvación, que es firme, confiable, sólido, en lugar de vulnerable, en lugar de que nos mueva las emociones, nos mueve el espíritu. Amén. Entonces, o tenemos al Señor Jesús como maestro o lo tenemos como Señor. Y la Escritura dice, veamos, allí mismo, dice, algunos me dicen Señor, y bien hacen, porque soy maestro y soy Señor. Y bien hacen en decirlo. Pero Judas lo tomó como maestro. Los otros 11 lo tomaron como Señor. Y estamos definiendo algo muy importante. Muy importante. ¿Qué tan obedientes estamos? ¿Qué tan obedientes somos? ¿Qué tanto estamos aplicando lo que nos enseña el Señor? ¿Qué tanto lo estamos aplicando? Y quiero decirles que eso es antes de que tomaran la cena. Entonces, como el Señor Jesús le está diciendo, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces empiezan a preguntar y dice, a quien yo le diere el pan mojado, él es. Entonces tomó pan y se lo dio a Judas, lo tomó y él se salió. Otros, los demás pensaron, a lo mejor lo mandaron al Oxxo, o a lo mejor fue a Horrera, a lo mejor nos faltó algo, a lo mejor iba por algún otro pan. Y no se fijaron que lo que dijo, a quien yo se lo dé, ese es. Ahora, para este momento ya había compartido el pan. ¿Quién lo tomó? Todos. También Judas. También Simón Pedro. Todos los 12 lo tomaron. Entonces, veamos que si no discernimos el cuerpo del Señor, juicio comemos y tomamos para sí. Quiere decir que no nos va a transformar, más bien nos va a meter en un lío si no lo discierno. Por tanto, nosotros tenemos que discernir. Tenemos que discernir el cuerpo de Cristo para poder tomarlo dignamente. Amén. Ahora, cuando estaba tomando el pan, le vuelve a decir algo que está en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Mis hermanos, eso no es natural. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, nos da la capacidad de amarnos, de honrarnos, de respetarnos, de ver la obra de Jesús en todos los demás.
Y recuerde que el que comenzó la obra la está perfeccionando para el día del Señor. Y hay quienes no han sido perfeccionados y nosotros le echamos leña. Pero todos estamos siendo moldeados, transformados. Y yo tengo que ver que Dios está trabajando. Pero yo me tengo que asegurar que Dios continúe trabajando conmigo. No estar estancado, porque puedo tomar el pan como Judas y salirme. Igual no, se salió peor. Pero puedo tomar el pan dignamente y dice que practico justicia y busco santidad. Lo que vimos en Apocalipsis 22. Dice que el que es justo practique justicia. El que es santo sígase santificando. Y este es un día para practicar justicia y santificarnos. Amén. Así es de que pongamos atención lo que está sucediendo aquí. Ahora, después acaban de cenar. ¿Y qué les dijo? Ámense unos a otros. La capacidad cuando yo tomo el pan y bebo la copa, que es un pacto, el Señor Jesús me da la capacidad de ver diferente, de tratar diferente, de hablar diferente, de cuidar a los demás de una manera diferente. Pero en el versículo 37 y 38, el Señor Jesús empieza a decirle: Simón, me vas a negar. Ya habían tomado la cena. Quiere decir que si hoy tomas la Santa Cena, tomas el pan y tomas la copa, va a venir un ataque sobre tu vida, pero tú vas a estar fortalecido por dentro que te va a ayudar a salir adelante. Amén. Voy a leer el versículo 37-38. Dice: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y yo estoy seguro que todos podríamos decir: Señor, aquí está mi vida, te la entregué, la pongo por ti. Muy sincero, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Está diciendo: va a venir un ataque. Y le está diciendo: te van a zarandear. ¿Y qué es zarandear? Es limpieza. El Señor Jesús está diciéndole: estamos tomando la cena del Señor y te estoy capacitando para enfrentar situaciones adversas. Pero en Lucas capítulo 22, versículo 31, se narra lo mismo que aquí. Y le dice: Señor, yo no te voy a negar, ¿cómo crees? Voy a dar mi vida. Y le dice: Simón, Simón. No le dice Pedro, le dice 2 veces Simón, Simón, Simón. Y en la cultura judía, las repeticiones son para una afirmación y para establecer algo. Pero en los evangelios, cada vez que el Señor Jesús repite 2 veces, es por una revelación y por la prontitud de lo que va a suceder. Vuelvo a mencionar. Cuando Jesús está diciendo 2 veces de cierto, dice, está afirmando algo por una revelación que está entregando para algo que va a suceder pronto, no va a tardar. Pero ¿qué se requiere? Se requiere que nosotros recibamos a Jesús no solamente como maestro, sino como Señor. ¿Dónde empezó el trato del Señor con Simón? Simón estaba pescando y el Señor Jesús le dijo: déjame subir a tu barca. Subió a su negocio porque era su negocio. Entonces empezó a predicar. Y el Señor Jesús, terminando de predicar, le dice: ve a lo profundo y echa la red. Y le dice: maestro, tengo toda la noche y no he pescado nada. ¿Cómo? Tú, maestro, no eres pescador. ¿Cómo me pides? Tú hazlo. Entonces él, como maestro, él le dijo: bueno, vamos a echar las redes. Lo echaron y cuando fue la gran pesca, él cayó de rodillas y dijo:
Señor, apártate de mí. Y el Señor Jesús le dijo, hoy te voy a hacer un pescador de hombres, un pescador de almas. Sígueme. Y entonces le siguió. Y a veces nosotros hemos medio seguido a Jesús porque nada más lo tenemos como un maestro, pero Dios hoy quiere que por la cena del Señor se convierta en nuestro Señor, Salvador, Dios. Hoy vienen cambios a nuestra vida. Si tú estás en problemas en tus finanzas, en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, hoy el Señor Jesús está diciendo, déjame te enseño como maestro, pero si me tomas como Señor, me vas a seguir. Y si te estoy diciendo Simón, Simón, porque no es, Simón está diciendo, no está claro, no estás firme, no estás sólido. Y Simón está diciendo, no te voy a dejar, pero antes que cante el gallo, venía una zarandeada, era en la tercera vigilia, y entonces Simón lo negó. Como a veces nosotros, nuestro trato con los demás, en nuestras palabras, en nuestros hechos, en nuestra vida, estamos negando el poderío de Dios, el señorío del Señor Jesús. Estamos negando, dejó de fluir poder de lo alto, porque cuando yo tomo al Señor como Señor, quiere decir que Él es el que tiene el gobierno, el poder, la autoridad y el poder que cambia tu vida y que te transforma y que cambia las circunstancias. Y si está diciendo Simón, Simón, hoy te estoy revelando, hoy, no falta mucho, al ratito te vas a andear, pero porque estamos tomando la cena del Señor, yo te estoy capacitando y yo voy a regar para que no te falte la fe. Pero una vez que regreses, vas a ayudar a tus hermanos. Entonces, a veces, en lugar de estar ayudando a los hermanos, de estar confirmando la fe, estamos tirando. Estamos desesperados. Estamos negando fe. Estamos negando confianza. Y Simón estaba ahí diciendo, ni lo conozco, y que no había dicho que era su Señor. Pues hoy estaba siendo transformado. Y a veces nosotros hemos cometido tantos errores y hay gente que ha cometido errores y dejó de buscar al Señor porque solamente tiene la enseñanza, pero no está obedeciendo, no está siguiendo. Pero como él ya había dicho, Señor, te voy a seguir, porque le dijo, Señor, cuando estaba en la barca, le dijo, Señor, apártate de mí. Dijo, no, sígueme. Y lo siguió, pero tenía que ser transformado. Entonces, de ahí cambió de Simón a Pedro. Estaba jugando entre Simón y Pedro, y a veces así nos movemos nosotros entre arena y roca, entre inseguridad y la seguridad, entre lo que es el maestro y el Señor. Y hoy el Señor va a ser tu Señor, tu Dios. Va a venir poder de lo alto y te estoy diciendo que estás repitiendo. A Marta le dijo, Marta, Marta, turbada y afanada. Y cambió Marta. Y a Saulo de Tarso le dijo, Saulo, Saulo. Le dijo 2 veces, ¿por qué me persigues? Y cambió las cosas. Está viniendo una revelación. Y el día de hoy hay una revelación a la iglesia para transformar vidas, para cambiar tu vida, para poder romper todo ese cascarón que te detenía. ¿Por qué? Porque a veces estamos diciendo, ay no, así no, estamos zarandeados, mejor me voy del lugar. Me cambio de trabajo, me cambio de iglesia, me cambio de familia, cambio de esposa, cambio de esposo. Quiero cambiar a mis papás. Porque si somos Señor, hagamos lo que Él nos pide. Honremos lo que Él nos pide que honremos. Amémonos unos a otros. ¿Pero cómo? Entonces, para tomar la cena del Señor, ¿necesito pedir perdón? ¿O tomo la cena del Señor para recibir el poder para perdonar? ¿Cuál de las dos? Para tomar la cena del Señor es que tengo que amar, o tomo la cena del Señor para tener el poder de amar. Cuando te hacen algo no es fácil perdonar. Ay, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué feos, qué mala onda. Mira lo que me han hecho.
Entonces tú te analizas. ¿Estoy bien o estoy mal? Porque la Escritura dice que perdone, Señor. Pues yo vengo aquí, pero me están tirando. ¿Qué hago, Señor? Dice, toma la cena. Si ya te diste cuenta que tú te sientes herido, toma la cena. Pídeme perdón a mí. Si me pides perdón a mí, te doy poder para que tú perdones a los demás. Y viene el poder para transformar, para amar, para seguir al Señor, para permitirle al Señor que cambie el ambiente en donde hemos estado desarrollándonos. Es Dios el que va a transformar tu vida. Es el que dice, el que empezó la obra, la quiere perfeccionar para el día del Señor Jesús. ¿Cuál es el día del Señor Jesús? Nuestro encuentro con Él. El rapto, el traslado, el cambio de dimensión. Dios quiere prepararte para eso. Dios nos quiere preparar para eso. Amén. Entonces, aparece en el Evangelio de Juan 26 veces la repetición que Jesús dice, de cierto, Simón, Simón, y empieza a repetir. ¿Por qué? Quiere decir una revelación que está pronta a suceder, y si le está diciendo a Simón, Simón, hoy vas a quedar limpio. Aunque te equivoques, van a cambiar las cosas y vas a ser diferente. Y pasó. Amén. Ahora, terminamos el capítulo 13 y empieza el capítulo 14. Y comienza diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es a través de mí. Y lo que está diciendo el Señor Jesús después de haber tomado la cena, dice que si discernimos lo que estamos haciendo, estamos tomando el cuerpo de Cristo, el sacrificio que Él ha dado por nosotros. Estamos en el Señor Jesús, pero Él también dice que nos está entregando verdades. Si nosotros seguimos al Señor Jesús, nos dejamos transformar, no solamente tenemos las verdades que Él nos está revelando, sino que también tendremos la vida de Dios, el Zoe, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así podríamos llegar al Padre. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Pero luego vemos la promesa del Espíritu Santo. Y quiero leer Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 17 al 19. Si me pueden seguir, por favor. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero nosotros le conocemos porque mora en vosotros y está en vosotros. Fíjense bien, todavía no había soplado. Eso viene en el capítulo 20. Estamos hablando de la cena del Señor. Cuando Jesús está tomando, repartiendo el pan y entregando la copa, está diciendo lo que va a suceder al principio. Lavó los pies, anunció la traición, repartió el pan y la copa, le dice a Pedro, vas a negarme. Luego está diciendo, se tienen que amar unos a otros. Luego está diciendo, ya que cenaron, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego está diciendo que el Espíritu de verdad no lo conoce el mundo, pero está en ustedes. ¿Cuándo? Le creyeron y tomaron la Santa Cena. ¿Qué va a hacer? A morar contigo. ¿Y qué va a hacer? Va a estar con ustedes. Hoy el Espíritu Santo quiere manifestarse en la vida de todos. Amén. Siguiente versículo, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y quiero decirles que algunos de los que están en la iglesia, leyendo esto, me dijo el Señor que algunos se sienten solos, abandonados, que se sienten aislados. Y me dice el Señor, no, eso no tiene por qué estar en ti. Pero si hoy el Espíritu Santo te está diciendo, no te voy a dejar huérfano, te voy a capacitar para hacer algo, levantar, confirmar la vida de otros, la fe de los demás. Versículo 19.
Todavía un poco y el mundo no me verá más, no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué va a pasar después de tomar la cena del Señor? Tú vas a tener una vida impresionante. Mire, te tienes que despertar a esta realidad. Si estás en casa, te tienes que despertar a una nueva realidad. El Señor Jesús quiere que tú sepas que cuando hacemos esto dignamente, tú vas a tener esa vida abundante, que la disfrutas, que eres feliz, que te das cuenta que hay muchas cosas por las cuales tienes que estar feliz. Amén. Es que no saben las cosas que estamos pasando. No, no. Es que la pandemia, no, tienes que aprender a ser feliz. Es que la situación económica, tienes que aprender a ser feliz. ¿Por qué? Porque si Él vive, tú también vives. Y si Él está en ti, tú puedes recibir esa vida abundante. Amén. Pero luego viene en el capítulo 15, versículo 1, y dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y dice que Él nos injerta, pero el Padre poda, se llama discipulado. Y si hemos hablado de que es nuestro Señor, no solamente nuestro Maestro, Dios también necesita estarnos cortando para perfeccionar nuestra vida. Algunas cosas que no están bien. ¿Y quiénes? Todos. Su pastor también necesita podar. ¿Por qué? Porque no va a terminar de perfeccionarme hasta el día del Señor. Y lo quiere hacer en ti. Y a veces me jala las orejas, me dice: estás equivocado, no es así, no me pusiste atención. Y entonces yo tengo que estar restaurando mi comunión y relación con el Señor para que Él siga podándome. Y luego dice: para que den mucho fruto. Y dice que cuando damos mucho fruto, pidan lo que quieran y se les dará. Dios quiere que tengamos una mayor confianza. ¿Dónde la vamos a recibir? Tomando la cena del Señor, discerniendo el cuerpo de Cristo, tomándola dignamente. Y tomándola dignamente es: Señor, es tu obra, no la mía, es tu poder, no el mío, es tu capacidad en mí para amar, para bendecir, para levantarme, para avanzar. Amén. Luego viene Juan capítulo 15, versículo 18. El mundo los va a aborrecer. A mí también me aborrecen, dice el Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si te aborrecen por ser cristiano, no te preocupes, pero si tomas la cena del Señor, tú tienes amor y misericordia por los que te están aborreciendo. En lugar de maldecir, bendices. En lugar de que toda calumnia que estén hablando contra ti, tú estás orando por ellos. Pero si no estamos preparándonos a fondo en la cena del Señor, ¿cómo puede suceder esto? Entonces el mundo me va a aborrecer, pero dice: no, no, tranquilos, no pasa nada. Pero luego nos pasamos al capítulo 16 y habla de la obra del Espíritu Santo. Me encantaría que me acompañen a leer el versículo 8, 16:8. Y dice: es necesario que yo me vaya para enviar al Espíritu Santo. Cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Cuando Él venga, va a convencer al mundo de pecado, de justicia. Al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Dios quiere convencernos a nosotros de seguir siendo justos, de practicar la justicia y de seguir siendo santos. Pero es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces el que toma la cena del Señor dignamente, discerniendo el cuerpo de Cristo, el poder de lo alto va a venir sobre tu vida. Va a empezar a funcionar cosas que antes no funcionaban.
Vamos a empezar a amar a los que no podíamos amar, a perdonar a quien no los podíamos perdonar, a poder obedecer cuando no podíamos obedecer. Porque me encuentro con cristianos pues, que no aman a su esposa, que la esposa no honra al esposo, que los padres no honran a los padres, los hijos no honran a los padres. Y entonces hay un chorro de detallitos ahí y también, si viene el Espíritu Santo sobre nosotros, nos da la capacidad de amarnos unos a otros. Pero si no, ¿cómo nos vamos a amar unos a otros? ¿Cómo nos vamos a perdonar? ¿Cómo vamos a poder fortalecer fe en lugar de estar derribando la fe? Luego sigo en Juan capítulo 16, versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza. Cuando usted no está tomando la cena del Señor, discerniéndola, sigues triste. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie te va a quitar el gozo. Toma la cena del Señor dignamente. Disciérnelo. Va a recuperar el gozo del Señor. Amén. Capítulo 16, versículo 33. Él ha vencido, dice el Señor. Todo esto es después de haber tomado la cena del Señor. Y he vencido al mundo. Estas cosas les he hablado. ¿Qué cosas? Todas estas cosas. Todas estas cosas que estoy hablándoles sobre la cena del Señor. Bueno, el Señor a lo mejor también se refería un poco más, pero si estamos hablando de la cena del Señor, desde el capítulo 13 dice, todas estas cosas les he hablado. ¿En dónde está diciéndolo? Ahí en la mesa, donde había partido el pan y tomado la copa, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Qué tenemos? Que recibir las palabras. Si recibimos sus palabras, tendremos paz. Pero si no las recibimos, no tendremos paz. Estaremos angustiados, asustados, enojados. Pero dice que si recibimos sus palabras, tenemos paz. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, Él ya venció. Y Jesús ya venció. Ya venció la pandemia, ya venció la crisis económica, ya venció los problemas familiares, ya venció enfermedades mentales, del alma, de las emociones. Estoy hablando que Jesús ya venció. Le está diciendo, Simón, te estoy capacitando para que tú seas el Pedro a quien yo te cambié el nombre. Y Pedro está diciendo, yo soy Simón Pedro. Me cambió de aquí hasta acá. Y ahora estoy listo para el día del Señor. Me transformó. Y cuando está hablando de Simón, Pedro está hablando de tu vida, de la mía. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para ti y para mí, para que nosotros podamos estar en las obras del Señor. Amén. Y luego nos pasamos a Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Y termina el Señor la Santa Cena, porque de ahí cambió las cosas. Versículo 17, versículo 20 dice, mas no ruego solamente. El Señor Jesús está intercediendo por ti en este momento, en este preciso momento. Cuando estoy leyendo estos versículos dice, en el momento que tú estés leyendo, yo voy a hacer algo, me dice el Señor. Dice, mas no ruego solamente por estos discípulos, estos 11, porque el otro se me fue y tomó la cena, pero no dignamente. Me reconoció como maestro, no como Señor. Y luego dice, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y versículo siguiente dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el día de hoy el Señor Jesús está intercediendo por ti. Cuando tomó la cena, los que tomaron la cena reconociendo el señorío, los que tomaron la cena discerniendo el cuerpo de Cristo, los que tomaron la cena dignamente, en ese momento dice el Señor, yo intercedo por ti. No te voy a dejar solo,
no te voy a abandonar. Si has pasado momentos difíciles, te voy a sacar. Y si has sido como Simón, en donde vacilaste, te dice Simón, Simón, hoy te voy a limpiar, vas a quedar limpio y vas a regresar en donde te metiste en la crisis, yo te saco de la crisis, cualquiera que sea, porque Él sigue siendo Dios y Salvador. No solamente es tu Señor, es tu Dios y tu Salvador. Amén. Le recibimos como Señor y Salvador y nuestro Dios. Le damos un aplauso al Señor Jesús. Entonces, todo esto que hemos leído, el capítulo 13, antes, en la cena, capítulo 14, 15, 16, después de haber cenado, y el capítulo 17, cuando nosotros hoy terminemos de celebrar la cena del Señor, Él estará contigo. Recuerde que no es la última cena, no aparece en la Biblia la última cena. Más bien es la primer cena, porque hoy continuaremos celebrando la cena del Señor. Que no tampoco aparece así como la cena del Señor. La reconocemos porque Él la tomó la Pascua, la cena en la noche, pero nosotros la reconocemos como la mesa del Señor, el pacto del Señor, el nuevo pacto, nuestro restaurar con Él o el lugar de transformación. Y el que comenzó la obra en ti la está perfeccionando para el día del Señor Jesucristo. Y el día de hoy, Dios quiere, allá en casa, el día de Dios te quiere transformar. Por lo tanto, vamos a ponernos de pie y a preparar nuestro corazón. Mientras tanto, los servidores estarán pasando para que tú tomes la copa y el pan. Mientras están pasando, dígale con todo su corazón: Señor, Señor, gracias por tu presencia en mi vida. Gracias por haberme hablado. Gracias, Señor, por haber empezado en mí una obra. Ayúdame a darte todo el control de mi vida para que tú la perfecciones. Quiero estar listo para este día. Señor Jesús, gracias porque tú eres todo para mí. Y el día de hoy yo hago un compromiso contigo, un pacto, el pacto nuevo, en donde yo dependo de ti. Mi vida cambia. Me enseñas a disfrutar la vida, quién soy, lo que hago, lo que tengo. Gracias, precioso Dios. Mientras se siguen pasando, vamos a alabar al Señor. Es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo
Solo Él es Señor. Canta aleluya. Cristo vive. La Santa Cena no la tomamos porque ya arreglé mi vida. La Santa Cena no la tomo porque soy perfecto. La Santa Cena la tomamos para que Dios siga perfeccionando. Y la Escritura dice, el que es justo, y estoy seguro que si has recibido a Jesús en tu corazón, has sido justificado por la sangre de Jesús. Practique la justicia. O sea, para practicar la justicia requerimos obediencia. Para ser obediente necesito reconocer el señorío del Señor. Pero también dice, el que se santifique, sígase santificando. Y hoy podremos ser santificados. Levantamos nuestro pan y le decimos, Señor, hoy en tu memoria, hoy creyendo en ti, se afirmará mi fe en la obra que tú hiciste en la cruz. Pues esto representa tu cuerpo que fue entregado por nosotros. Y todos mis pecados y todas mis iniquidades el día de hoy serán puestas allí en la cruz. Y en memoria tuya, discerniendo lo que hemos leído, reconociéndote como Señor y como Maestro, hoy tomo este pan. Puede tomar. Y recuerde esto, la cena del Señor es para evaluar mi vida. Una vez que la evalúo, la tomamos. Creo que la palabra que he compartido seguro que nos ha evaluado. Eso es una limpieza. Amén. Pero una vez que estamos limpios, necesitamos un compromiso. La copa es un pacto. Pacto es compromiso. Y levantamos nuestra copa. El Señor Jesús tomó la copa, la levantó y la bendijo. Dijo que esta era su sangre, el nuevo pacto. No es nuestra capacidad, es su sangre. No es nuestra vida, es la de Él en nosotros. Y Él dice, si yo vivo, ustedes también. Dígale con todo su corazón, Señor, gracias por esta palabra que me hace discernir y tomar esto dignamente. Perdona mis errores. Y si yo no estaba obedeciendo, el día de hoy, tú me das la capacidad para obedecerte. Y si yo estaba como Simón, vacilante, el día de hoy, tú me das la capacidad de poder ser una roca firme, estable, en donde puedo ayudar a otros. Y en memoria tuya, haciendo este pacto contigo, Señor, para seguirte a ti, Señor, tomo esta copa. La bendigo en tu nombre. Amén. Puede tomarla. La Biblia dice que cada vez que lo hacemos, anunciamos la muerte de Jesús. Ese es el pan. Pero también anunciamos su pronta venida. Pero para su pronta venida, no estoy hablando de la segunda venida del Señor, estoy hablando del día del Señor Jesús. Nuestro encuentro con Él.
Y el día de hoy el Espíritu Santo está haciendo algo. Te está dando nuevas fuerzas, un nuevo aliento. Te está diciendo como que un reinicio. Te está diciendo: hoy sigo transformando tu vida, no te preocupes, no te angusties. Te está diciendo: si querías tirar la toalla, echarte para atrás, dice el Señor, no. Allí sigo. Estoy infundiéndote aliento para volver adelante. El Señor Jesús termina diciendo: no solamente estoy rogando por ellos, estoy rogando para todos aquellos que me creyeron, que están reunidos en Saltillo, en Monte Sión. Estoy por todos aquellos que están escuchando esta transmisión. Estoy rogando por ti, dice el Señor Jesús. Y yo oro por ti, aunque te zarandee el diablo, quedarás limpiecito y listo para confirmar la fe de los demás. Amén. Un aplauso al Señor. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla, porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sión tenemos 2 programas: Punto de Partida y reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sión estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sión, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sión Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.